¿Te imaginas cómo los romanos construyeron un imperio tan vasto? Sus acueductos, carreteras y hormigón fueron clave. Descubre los secretos de su increíble ingeniería. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina por un momento el vasto imperio romano en su apogeo. Tú, desde tu época, puedes apreciar la magnitud de su legado. Piensa en las ciudades buliciosas, los mercados rebosantes de mercancías de todo el mundo conocido, los imponentes edificios de mármol y la compleja red de caminos que conectaban cada rincón del imperio. Todo esto fue posible gracias a una ingeniería excepcional, una habilidad para construir y organizar que dejó una marca imborrable en la historia. Esa infraestructura, amigo, no era solo estética, era funcional, práctica y esencial para la supervivencia y el crecimiento del imperio. Los acueductos llevaban agua fresca a las ciudades, permitiendo el desarrollo urbano y la higiene. Las carreteras, impecablemente construidas, facilitaban el comercio, el movimiento de legiones y la comunicación entre diferentes regiones. Sin esta red de transporte, el imperio simplemente no hubiera podido funcionar. Y no olvidemos el hormigón romano, un material revolucionario para su tiempo. Su resistencia y durabilidad permitieron la construcción de estructuras monumentales que perduran hasta nuestros días. Coliseos, baños públicos, puentes, obras maestras de ingeniería que siguen asombrando a la humanidad siglos después. Todo esto es un testimonio de la genialidad de los ingenieros romanos y su impacto perdurable en el mundo. Pero, ¿cómo empezó todo? Imagina a los primeros ingenieros romanos enfrentándose a un reto monumental: construir una ciudad capaz de albergar a cientos de miles de personas. Hablamos de Roma, una ciudad que nació a orillas del Tíber, un río que, aunque proveía agua, también representaba un peligro constante de inundaciones. Sus primeros habitantes tuvieron que lidiar con terrenos irregulares y pantanosos, un desafío para cualquier constructor. La construcción de viviendas resistentes a las inundaciones, el diseño de alcantarillas para desviar el agua, la creación de muros de contención, todo esto requería ingenio y una comprensión básica de la ingeniería hidráulica. No existían las máquinas sofisticadas que conocemos hoy. El trabajo era manual, duro, y dependía de la fuerza humana y de materiales simples como madera y piedra. Pero la necesidad era la madre del ingenio, y los romanos desde el principio demostraron una capacidad asombrosa para resolver problemas. Poco a poco, Roma fue creciendo, expandiéndose más allá de sus límites iniciales. La demanda de recursos y mano de obra aumentó exponencialmente. La construcción de carreteras, inicialmente sencillas, se convirtió en una necesidad para conectar diferentes partes de la ciudad y facilitar el comercio. Estos primeros caminos, aunque rudimentarios, sentaron las bases para las impresionantes vías romanas que conoceremos más adelante. Recuerda esa Roma impresionante, ¿verdad? Pues bien, imagina construirla con materiales que solo tú conoces. El secreto de la grandeza romana, en parte, reside en su hormigón. No era cualquier mezcla, no. Era una receta única, una pócima de piedra, cal, ceniza volcánica y agua. La ceniza, procedente de volcanes como el Vesubio, le daba una resistencia increíble. ¿Te imaginas la logística de reunir todos esos ingredientes a escala imperial? Esa mezcla, aparentemente simple, tenía propiedades asombrosas. Era mucho más resistente que el hormigón que usamos hoy en día, capaz de soportar el peso de enormes estructuras sin agrietarse. Su secreto está en la puzolana, esa ceniza volcánica que reaccionaba con la cal y el agua, creando una pasta que se endurecía con el tiempo y se volvía cada vez más fuerte. Era un material adaptable, se podía moldear fácilmente y se secaba rápidamente. Pero había más. Los romanos no solo usaban este hormigón para construir edificios, también lo empleaban en la construcción de carreteras, puertos y otras infraestructuras. Su durabilidad es legendaria. Puedes encontrar restos de sus construcciones aún en pie después de miles de años. Piensa en el Coliseo, en las calzadas, en los acueductos, obras maestras de ingeniería que perduran gracias a la resistencia de su hormigón. ¿Recuerda ese hormigón que mencionamos? Pues bien, no era cualquier cosa. Los romanos fueron unos maestros innovando. Su secreto estaba en la mezcla, cal viva puzolana, una ceniza volcánica, áridos y agua. Esa combinación, a diferencia del hormigón moderno, crecía en fuerza con el tiempo, se autorreparaba incluso. Imagina la resistencia que eso daba a sus construcciones. Y no solo era resistente, era también versátil. Con él construían desde colosales muros defensivos hasta imponentes arcos y bóvedas, estructuras que aún hoy nos asombran. Piensa en el Panteón, por ejemplo, una obra maestra de ingeniería,
que aprovecha al máximo las propiedades del hormigón romano. Su cúpula gigantesca, te imaginas construirla con otro material, pero la innovación no se limitaba a la composición. Los romanos también perfeccionaron las técnicas de construcción. Desarrollaron encofrados para dar forma al hormigón y aprendieron a controlar su fraguado para obtener resultados precisos. Este control les permitió crear estructuras complejas y de gran belleza, demostrando una maestría sin igual en la manipulación de este material. Pero, ¿cómo conseguían los romanos esa impresionante estabilidad en sus construcciones? La clave estaba en sus técnicas de cimentación. Imagina, antes de levantar un arco, un templo o un acueducto, cavaban zanjas profundas. No era simplemente un hoyo. No. Ellos rellenaban esas zanjas con capas de materiales, compactándolas con cuidado. Piedras grandes en la base, luego capas de grava, arena. Una auténtica obra de ingeniería, antes incluso de empezar a construir. Y no solo eso, también utilizaban cimientos de hormigón. Sí, ese mismo hormigón del que hablamos antes. Verás, gracias a su resistencia y a la manera en que lo colocaban, conseguían una base sólida e inamovible para sus construcciones, incluso en terrenos difíciles. Piensa en los acueductos cruzando valles, toda una proeza de ingeniería, gracias a una base sólida. Para asegurar la estabilidad, los romanos también empleaban técnicas avanzadas de contrafuertes y bóvedas. Los contrafuertes, esas estructuras de apoyo que sobresalen, ayudaban a distribuir el peso de las construcciones, previniendo derrumbes, y las bóvedas, esas estructuras curvas, repartían la carga de forma eficiente, creando espacios amplios y resistentes. Una auténtica maravilla de la ingeniería romana. Primero, imagina las canteras romanas, verdaderas montañas de piedra esperando a ser transformadas. Tú verías a los hombres trabajando duro, extrayendo bloques de mármol, granito o travertino. Había una gran variedad, ¿sabías? La elección del material dependía mucho de la obra. Un templo necesitaba la mejor piedra, mientras que para un simple camino se podía usar algo más común. La selección era clave para la resistencia y la estética de la construcción. Después de la extracción, venía el transporte, una tarea titánica. Piensa en enormes bloques de piedra, algunos pesando toneladas, siendo movidos con ingenio y fuerza bruta. Se usaban sistemas de poleas, rodillos de madera y el poder de los animales, sobre todo bueyes y caballos. Las carreteras romanas, con sus firmes bases, eran esenciales para facilitar este transporte, reduciendo el riesgo de daños y acelerando la entrega de los materiales a las obras. Finalmente, la llegada a la obra. Allí los materiales eran cuidadosamente inspeccionados una vez más. Se descartaban los bloques dañados o con imperfecciones. Recuerda que la calidad era fundamental. El hormigón romano, por ejemplo, necesitaba áridos de la mejor calidad para garantizar su resistencia y durabilidad. La precisión en la selección de materiales era la garantía de un imperio duradero. Ahora, imagina la construcción de un acueducto. Tú ves a cientos de hombres trabajando, una sinfonía de martillos y cinceles golpeando la piedra. Algunos son esclavos, sus rostros cansados, sus movimientos mecánicos, obligados por la fuerza a realizar un trabajo extenuante. Otros son trabajadores libres, quizás veteranos del ejército buscando sustento, o artesanos especializados que cobran por su habilidad. La organización era clave. Ingenieros militares, con sus planos y sus cálculos precisos, dirigían la operación. Centuriones, con su disciplina férrea, mantenían el orden y la eficiencia. Tú podrías ver a los capataces, vigilando el ritmo del trabajo, asegurando que cada piedra encajara perfectamente en su lugar. La jerarquía era rígida, pero necesaria para la monumental tarea. Piensa en la logística. Miles de toneladas de material debían transportarse, desde las canteras hasta el lugar de construcción. Tú observarías carros tirados por bueyes, interminables filas de hombres cargando piedras, una red compleja de abastecimiento que mantenía el imperio en constante construcción. Incluso la alimentación de estos miles de trabajadores era una operación de enorme envergadura. Pero antes de esos gigantescos acueductos, ¿sabías que los romanos ya dominaban la gestión del agua a pequeña escala? Imagina a un agricultor romano sudoroso bajo el sol abrasador, dirigiendo el curso de un pequeño riachuelo hacia sus campos de trigo. Él, con ingenio y herramientas sencillas, crea canales de riego, una red vital para sus cultivos. Este conocimiento básico, transmitido de generación en generación, sentó las bases para las futuras maravillas de la ingeniería hidráulica romana. Estos sistemas de riego iniciales no eran solo zanjas improvisadas, eran sistemas cuidadosamente diseñados
que aprovechaban la topografía del terreno para optimizar el flujo del agua. Piedras, madera y arcilla se combinaban para crear canales resistentes y duraderos. Una demostración temprana de la habilidad romana para construir y gestionar recursos. Piensa en la precisión necesaria para canalizar el agua de forma eficiente y evitar inundaciones o sequías. La gestión del agua no se limitaba al riego. En las ciudades tú podrías observar complejos sistemas de alcantarillado y cisternas. Estos recogían el agua de lluvia, la filtraban y la almacenaban para su uso posterior. Imagina la importancia de estas infraestructuras en una época sin agua corriente. Eran cruciales para la higiene, la prevención de enfermedades y el abastecimiento de agua potable a la población. Un sistema que, a pesar de su sencillez, era altamente efectivo. Pues bien, imagínate cómo esos acueductos, esas maravillas de ingeniería, desafiaban la gravedad. No se trataba solo de construir un canal, era comprender la pendiente perfecta. Un error, una mínima desviación, y toda la obra podía venirse abajo. Los ingenieros romanos, verdaderos genios, calculaban con precisión la inclinación necesaria para que el agua fluyera constantemente, aprovechando la fuerza de la gravedad para transportar el agua a lo largo de kilómetros. La clave estaba en la pendiente, una sutil inclinación que permitía al agua moverse sin demasiada velocidad, evitando la erosión del canal y asegurando un flujo constante. No era una tarea sencilla. Hablamos de kilómetros de canales, atravesando montañas, valles y llanuras. Cada curva, cada cambio de elevación, requería un cálculo preciso, un verdadero rompecabezas de ingeniería que solo los romanos parecían dominar. Y ahí está el ingenio romano, su capacidad para resolver problemas complejos con recursos limitados. No tenían las herramientas que tenemos hoy, pero su conocimiento de la física, su capacidad de observación y su perseverancia les permitieron construir estructuras que perduran hasta nuestros días. Piensa en la precisión necesaria para construir un canal de varios kilómetros con una pendiente tan sutil, sin la ayuda de computadoras ni de tecnología moderna. Pues bien, la construcción de un acueducto romano no era una tarea sencilla. Primero había que trazar el recorrido, teniendo en cuenta la pendiente y el terreno. Imagina a los ingenieros romanos, con sus instrumentos rudimentarios, calculando la inclinación perfecta para que el agua fluyera sin problemas. Después, venía la excavación, un trabajo duro y laborioso, a menudo realizado con herramientas manuales como picos, palas y cinceles. Era un desafío constante contra la naturaleza misma. Una vez excavada la zanja, comenzaba la colocación de los materiales. Se utilizaban bloques de piedra, cuidadosamente tallados y ensamblados para crear una sólida estructura. La precisión era fundamental. Un mal ajuste podía provocar filtraciones o incluso el colapso de toda la obra. Piensa en el esfuerzo y la coordinación necesarios para levantar esos enormes bloques sin la ayuda de maquinaria moderna. Una verdadera proeza. Y luego estaba el reto de los puentes y los sifones. Para salvar valles o cruzar ríos, se necesitaban estructuras ingeniosas que soportaran el peso del agua y el paso del tiempo. Imagina la planificación y el cálculo precisos que debieron realizar para construir arcos robustos y canales estancos. Cada etapa representaba un desafío monumental para la ingeniería de la época. Y ahora, vamos a ver cómo los ingeniosos romanos llevaban el agua a sus ciudades. No siempre era con esos impresionantes acueductos elevados que imaginas, ¿verdad? A veces, el agua viajaba bajo tierra, a través de canales subterráneos, túneles excavados con precisión para seguir la pendiente natural del terreno. Piensa en el trabajo, la oscuridad, la humedad, pero funcionaba, llevando el agua de forma eficiente y segura, protegiéndola del sol y de la evaporación. Otras veces los acueductos se elevaban majestuosos, con una serie de arcos que cruzaban valles y ríos. Estos arcos no solo eran una maravilla de ingeniería, sino que también eran una demostración de la capacidad romana para crear estructuras imponentes y duraderas. Observa cómo cada arco se apoyaba en el siguiente, distribuyendo el peso del agua y creando una estructura estable y elegante. Una auténtica obra maestra de la arquitectura. Y para superar obstáculos aún mayores, como valles profundos o ríos caudalosos, los romanos recurrían a los sifones. Imagina un tubo de plomo, curvado en forma de U invertida, que permitía al agua fluir por gravedad, incluso subiendo y bajando. Aunque parezca sencillo, era una solución muy sofisticada para su época, demostrando un profundo conocimiento de la hidráulica. Una auténtica proeza de ingeniería romana. Pues bien, imagínate Roma, una ciudad gigantesca sedienta, ¿verdad?
Para abastecerla, los romanos construyeron una red compleja de acueductos, verdaderas maravillas de la ingeniería. El Aqua Claudia, por ejemplo, era una obra monumental que transportaba agua desde los manantiales de las montañas hasta el corazón de la ciudad, a través de un recorrido impresionante de casi 70 kilómetros. Increíble, ¿no? Pero el Aqua Claudia no era el único. El Aqua Marcia, aún más antigua, se caracterizaba por la excelente calidad de su agua, considerada la mejor de todas. Su construcción fue una hazaña épica, y durante siglos proporcionó agua fresca y pura a los romanos. Piensa en la cantidad de personas que dependieron de estas obras durante generaciones. Además del Aqua Claudia y el Aqua Marcia, existían otros acueductos importantes en Roma, cada uno con sus propias características y desafíos de ingeniería. Algunos eran subterráneos, otros elevados, pero todos ellos testifican la capacidad innovadora y la ambición de los romanos para construir un imperio que no solo dominaba territorios, sino que también proporcionaba servicios básicos a su población. Te imaginas la complejidad de su planificación y construcción, pero ¿sabías que la genialidad romana no se limitó a Roma misma? Piensa en las provincias, en ciudades como Tarraco o Lugdunum, también sedientas. Allí la ingeniería romana extendió su red de acueductos, adaptándose al terreno y a las necesidades de cada lugar. Imagínate la logística, la planificación, la pura escala del proyecto. No era solo agua, era el músculo mismo del imperio. El sistema no era una simple copia y pega. Cada acueducto provincial era una solución ingenieril única, diseñada para superar los desafíos específicos de su entorno. Hablamos de desniveles, terrenos rocosos, largas distancias, un verdadero rompecabezas de ingeniería que se repetía por todo el imperio, y todo para asegurar un suministro constante de agua limpia. Esta expansión no fue solo una cuestión de abastecimiento de agua, era una demostración de poder, una forma de integrar las provincias al imperio. El agua, símbolo de vida y prosperidad, llegaba a las ciudades provinciales gracias a la ingeniería romana, uniéndolas al corazón del imperio de una manera tangible y fundamental. ¿Te imaginas el impacto que tuvo esto en la vida cotidiana de las personas? Imagina, por un momento, la vida en Roma sin los acueductos. Un caos. Gracias a ellos, recibías agua limpia directamente a tu casa o a las fuentes públicas. Piensa en la comodidad, en el tiempo que te ahorrabas al no tener que ir a buscar agua a un río contaminado, exponiéndote a enfermedades. Los acueductos cambiaron por completo tu día a día. El agua limpia no era solo comodidad, era salud. Enfermedades como la disentería o el tifus, que se propagaban por el agua contaminada, disminuyeron considerablemente. Las letrinas públicas conectadas a la red de alcantarillado también mejoraron la higiene, aunque no siempre estaban en perfecto estado. Tu salud y la de tu familia dependía, en gran medida, de la calidad del agua. El impacto en la salud pública fue monumental. La reducción de enfermedades infecciosas aumentó la esperanza de vida y contribuyó a un crecimiento demográfico. Las ciudades podían albergar a una población mucho mayor gracias a este suministro constante de agua potable. Imagínate la diferencia, una ciudad vibrante y saludable versus una plagada de enfermedades por falta de agua limpia. Pero ¿qué pasaba cuando un acueducto sufría daños? No te creas que era un sistema perfecto. Los romanos eran unos ingenieros brillantes, sí, pero también se enfrentaban a problemas. Imagina una grieta en un canal, o el desgaste por el paso del tiempo. Tenían equipos especializados para inspecciones regulares, detectando fugas y deterioros antes de que se convirtieran en problemas mayores. Eran expertos en reparaciones, utilizando materiales resistentes y técnicas innovadoras para mantener el flujo constante. La limpieza era fundamental. Piensa en la cantidad de sedimentos y residuos que se acumulaban en los canales. Para mantener el agua potable, se realizaban limpiezas periódicas, utilizando herramientas y técnicas ingeniosas. A veces incluso se desviaba el flujo de agua para una limpieza a fondo. Una tarea monumental pero esencial para la salud pública. Y no solo eso, la gestión del sistema era crucial, monitorizando constantemente el flujo de agua, regulando la presión y garantizando su distribución eficiente a toda la ciudad. El mantenimiento de los acueductos romanos no era una tarea sencilla. Requería de una organización eficiente, una fuerza laboral especializada y una constante inversión de recursos. Pero gracias a este esfuerzo continuo, el Imperio Romano pudo disfrutar de un suministro de agua limpio y abundante durante siglos. Una lección de ingeniería y gestión que todavía hoy nos sorprende. Pero la genialidad romana no se limitaba al agua. Piensa en las carreteras, una auténtica maravilla de la ingeniería.
miles de kilómetros de caminos pavimentados que conectaban todo el imperio. Hablamos de una red vial tan extensa que permitía el rápido movimiento de legiones, mercancías y por supuesto información. Imagina el impacto. El comercio floreció, las noticias viajaban a velocidades increíbles para la época y el control del vasto territorio se hacía mucho más eficiente. Estas carreteras no eran simples caminos de tierra. Los romanos eran maestros en la construcción, utilizando materiales como piedra, grava y hormigón para crear calzadas resistentes y duraderas. Muchas de estas vías sobrevivieron siglos, un testimonio de su excepcional ingeniería. Además, pensaron en el drenaje, incorporando sistemas ingeniosos para evitar inundaciones y mantener las carreteras en perfecto estado incluso con mal tiempo. ¿Te imaginas la complejidad de tal proyecto? La importancia de esta red vial para el Imperio Romano es innegable. Facilitó el transporte de tropas, permitiendo una rápida respuesta militar a cualquier amenaza. El comercio se expandió a niveles sin precedentes, llevando riqueza y recursos a todo el imperio. Incluso la administración del vasto territorio fue posible gracias a la eficiente comunicación que permitían estas carreteras. Sin ellas, el Imperio Romano, tal como lo conocemos, simplemente no hubiera existido. Imagina, tú, la titánica tarea, construir una calzada romana. Primero, la planificación. Los ingenieros romanos, auténticos genios, no improvisaban. Estudiaban minuciosamente el terreno, utilizando instrumentos sorprendentemente avanzados para la época. Medían pendientes, trazaban rutas, consideraban el tipo de suelo y la disponibilidad de materiales. No era solo trazar una línea recta, buscaban el camino más eficiente y duradero, pensando en el futuro del imperio. La topografía era clave. Debían sortear montañas, valles y ríos. A veces, se construían impresionantes terraplenes para elevar el camino sobre terrenos difíciles o se excavaban profundos cortes en la roca para allanar el paso. Piensa en el trabajo, el ingenio y la fuerza necesarios para mover toneladas de tierra y piedra. Cada curva, cada puente, era el resultado de un cálculo preciso y una planificación estratégica. Se buscaba la mejor pendiente posible para facilitar el tránsito de carros y legiones. Los ingenieros romanos entendían la importancia de la estabilidad y la durabilidad. El drenaje era fundamental para evitar el deterioro del camino por la lluvia o la nieve. Canales y cunetas se integraban al diseño para desviar el agua y proteger la estructura. Cada detalle, aparentemente pequeño, contribuía a la grandeza de la obra. Recuerda que la planificación era clave. Para construir una calzada romana, primero se elegían materiales de primera. Hablamos de piedras de diferentes tamaños, grava, arena y un aglomerante fundamental, la cal. La calidad de estos materiales era crucial para la resistencia y durabilidad de la calzada. La cal, mezclada con agua, actuaba como un cemento natural, uniendo las distintas capas y dando solidez a toda la estructura. La construcción misma era un proceso meticuloso. La calzada se construía en capas. Primero una base de grandes piedras, para asegurar una base sólida e inamovible. Sobre esta base, se añadía una capa de grava, compactada cuidadosamente para nivelar el terreno y distribuir el peso. Imagina el esfuerzo físico, horas y horas de trabajo duro bajo el sol romano. Luego venía una capa de arena, para mejorar el drenaje y evitar que el agua dañara la estructura. Finalmente la capa superior, grandes losas de piedra, colocadas con precisión milimétrica para formar una superficie lisa y resistente. ¿Te imaginas recorriendo esas calzadas? Una verdadera proeza de ingeniería que permitió el desarrollo y expansión del Imperio Romano. ¿Recuerda ese aglomerante que mencionamos? Pues bien, la clave para una calzada romana que durase siglos no era solo su fuerza, sino cómo se gestionaba el agua. Imagina una carretera sin un buen sistema de drenaje. El agua se acumula, erosiona la base, y ¡zas!, calzada destruida. Los ingenieros romanos lo sabían, y por eso el drenaje era fundamental. Pensaron en todo: canales, cunetas, tuberías, un verdadero sistema de gestión hídrica. Estos canales desviaban el agua de lluvia, impidiendo que se filtrara y debilitara la estructura. Tú podrías pensar que es simple, pero era una ingeniería increíblemente sofisticada para su época y crucial para la durabilidad de sus obras. La clave estaba en la prevención. Evitar que el agua se estancara era vital. Si el agua se acumulaba, no solo dañaba la carretera, sino que también podía afectar las estructuras cercanas. Esa previsión, esa anticipación a los problemas, es lo que hacía a la ingeniería romana tan excepcional. Piensa en la cantidad de tiempo y esfuerzo que ahorraban a largo plazo.
Recuerda esa calzada romana, ¿verdad? Pues bien, no todas eran iguales. La Vía Apia, por ejemplo, una auténtica leyenda, fue una de las primeras y más importantes. Imagina, una carretera que conectaba Roma con Brindisi, un trayecto larguísimo que abrió el sur de Italia al imperio. Kilómetros y kilómetros de piedra, un testimonio de la ingeniería romana. Luego tenemos la Vía Flaminia, una arteria vital que unía Roma con el norte de Italia. Su construcción fue un desafío monumental, cruzando montañas y ríos. Piensa en la logística, la organización, la fuerza de trabajo necesaria para una obra de tal envergadura, una auténtica proeza de ingeniería. Pero la red de calzadas romanas no se limitaba a estas dos. Miles de kilómetros de carreteras recorrían el imperio, conectando ciudades, legiones y mercados. Desde las grandes vías hasta caminos secundarios, todas seguían principios de ingeniería similares, garantizando la eficiencia del transporte y la comunicación. Un sistema de carreteras que impresiona incluso hoy en día. Pero, ¿cómo se mantenían estas impresionantes vías? Imagina a los centuriones, no solo construyendo, sino también supervisando. Había equipos dedicados a la reparación constante. Un agujero en la calzada, inmediatamente se arreglaba. Piedras, mortero y listo. No era solo parchear, era asegurar la funcionalidad y la durabilidad de la vía. Y la señalización, ¿te la imaginas? No eran solo unas cuantas piedras. Había hitos que marcaban distancias, indicaciones de caminos alternativos y avisos de peligros. Piensa en la cantidad de información que tenían que transmitir para guiar a legiones, comerciantes y viajeros a través del imperio. El control de calidad era clave. Los ingenieros romanos no solo construían, también inspeccionaban. Se revisaba la calidad de los materiales, la técnica de construcción y la resistencia de la calzada. Había un orgullo en su trabajo, una obsesión por la durabilidad que ha perdurado hasta nuestros días. ¿Sabes por qué muchas de esas carreteras aún hoy son visibles? Piensa en el impacto de esas calzadas, amigo. No eran solo caminos, eran arterias vitales del imperio. Gracias a ellas el comercio floreció. Mercaderes podían transportar mercancías a lo largo y ancho del imperio con una eficiencia jamás vista. Imagina el movimiento constante de carros cargados con grano, vino, tejidos, un flujo incesante de riqueza y cultura. El transporte de legiones también se volvió mucho más rápido y eficiente. Las tropas podían ser desplegadas con mayor rapidez para sofocar rebeliones o defender las fronteras, consolidando así el poderío militar romano. Recuerda que un ejército bien abastecido y con rápida movilidad es fundamental para mantener un imperio tan vasto. Pero la influencia de las calzadas iba mucho más allá de lo militar y económico. Facilitaban la expansión del propio imperio. Los ejércitos podían moverse con facilidad, conquistando nuevos territorios y estableciendo colonias. La comunicación entre las distintas partes del imperio también mejoró sustancialmente, permitiendo una administración más eficiente y unificada. Y hablando de arterias vitales, los puentes, imagina la ingeniería necesaria para cruzar ríos caudalosos o profundos barrancos. Los romanos no solo construían caminos, los cruzaban. Sus puentes, auténticas obras maestras, eran clave para mantener la comunicación y el flujo de mercancías por todo el imperio. Piensa en el peso de las legiones, los carros cargados, todo transitando por esas estructuras. ¿Cómo lo hacían? Utilizaban principalmente piedra y hormigón, materiales que ya conoces. Pero la clave estaba en el diseño. Los arcos, a veces múltiples, repartían el peso de manera eficiente. No se trataba solo de apilar piedras. Había un cálculo preciso, una comprensión profunda de la física que permitía construir puentes increíblemente resistentes y duraderos, algunos de los cuales perduran hasta hoy. Además de los arcos, empleaban pilares robustos y cimientos sólidos para asegurar la estabilidad en terrenos irregulares. A veces incluso utilizaban pilotes de madera para reforzar los cimientos en zonas pantanosas. La habilidad para adaptarse al terreno era crucial. No todos los ríos son iguales, ¿verdad? Cada puente era un desafío, una solución ingeniosa a un problema específico. Y ahora, hablemos de los puentes, esos gigantes que desafiaban la naturaleza. Piensa en la madera, un material abundante pero que necesitaba ser tratado para resistir la humedad y los insectos. Los romanos dominaban técnicas de preservación, sumergiendo la madera en agua o aplicando resinas para aumentar su durabilidad. ¿Te imaginas el esfuerzo de transportar esos enormes troncos hasta el lugar de construcción? Pero la piedra era la reina indiscutible. Piedras de cantera, talladas con precisión, encajaban a la perfección unas con otras,
creando arcos impresionantes. Observa cómo la forma de los arcos distribuía el peso, permitiendo construir puentes más largos y resistentes. Hablamos de una ingeniería precisa, de un conocimiento profundo de la física y la mecánica, mucho antes de que existieran esas palabras. La clave estaba en la unión. Los romanos utilizaban mortero, una mezcla de cal, arena y agua, para unir las piedras. Aunque parezca simple, la calidad del mortero era crucial. Una mala mezcla y el puente se vendría abajo. Imagina el trabajo de equipo necesario para colocar cada piedra en su lugar, con la precisión de un relojero. Pero ¿cómo lograban construir esas maravillas? La clave estaba en sus puentes de arcos y bóvedas. Olvídate de las estructuras rectas y rígidas. Imagina arcos de piedra, perfectamente ensamblados, distribuyendo el peso de manera eficiente. Tú mismo podrías observar cómo la fuerza se dispersaba, evitando que el puente se derrumbara bajo su propio peso. Las bóvedas, esas estructuras curvas que se cierran sobre sí mismas, eran otra pieza fundamental. Piensa en ellas como una serie de arcos superpuestos, creando una superficie sólida y resistente. Eran capaces de cubrir grandes espacios, permitiendo la construcción de puentes más anchos y robustos que cualquier otra civilización de la época. Pero la innovación no se detenía ahí. Los romanos también fueron maestros en el uso del hormigón. Este material, una mezcla de cal, ceniza volcánica y áridos, les permitía construir estructuras más resistentes y duraderas que la simple piedra. Con el hormigón podían crear arcos y bóvedas más grandes y audaces, expandiendo las posibilidades de la ingeniería de puentes. ¿Recuerda esos arcos impresionantes que te mencioné antes? Pues en Alcántara, sobre el río Tajo, tienes un ejemplo magistral. Imagina un puente romano, no solo funcional, sino una obra de arte. Se construyó hace casi 2000 años y aún hoy sigue en pie, desafiando el paso del tiempo y las crecidas del río. Increíble, ¿verdad? Su diseño es puro ingenio romano. Arcos múltiples, perfectamente equilibrados, que distribuyen el peso de forma eficiente. Piensa en la precisión necesaria para colocar cada piedra, sin la ayuda de maquinaria moderna. Una auténtica proeza de ingeniería. El puente de Alcántara no solo es un ejemplo brillante de la ingeniería romana, sino que también es un símbolo de su poder y longevidad. Durante siglos, ha conectado culturas y ha sido testigo de momentos históricos importantes. Su legado perdura, recordándonos la capacidad humana para crear estructuras impresionantes que resisten el paso del tiempo. Pero la genialidad romana no se limitaba a puentes. Piensa en sus fortificaciones, verdaderas obras maestras de la ingeniería militar. Hablamos de murallas imponentes, capaces de resistir los ataques más feroces. Imagina esas piedras gigantescas, perfectamente encajadas, formando muros casi inexpugnables. ¿Te imaginas el trabajo que eso conllevaba? Un ejército de ingenieros, albañiles y soldados trabajando en conjunto para crear defensas inigualables. Castillos estratégicamente ubicados en puntos clave del imperio, controlando rutas comerciales y pasos montañosos. Eran más que simples estructuras defensivas. Eran símbolos de poder, testimonios de la capacidad organizativa y tecnológica de Roma. Cada piedra, cada foso, cada torre, cuidadosamente planeado para maximizar la defensa y minimizar las vulnerabilidades. Su diseño, una combinación de ingenio y fuerza bruta. Y las murallas, ¿qué murallas? Rodeando ciudades enteras, protegiendo a sus habitantes de invasiones y saqueos. No eran simples muros, eran sistemas defensivos complejos, con puertas fortificadas, torres de vigilancia y pasadizos secretos. Un laberinto de piedra, diseñado para confundir y detener a los enemigos. Imagina la sensación de seguridad que debieron proporcionar a la población, sabiendo que estaban protegidos por estas imponentes estructuras. Pero, ¿qué hacía posible estas construcciones imponentes? La clave estaba en los materiales. Imagina las canteras romanas, un ejército de hombres tallando bloques de piedra, perfectos para levantar muros inexpugnables. Piedra caliza, granito, mármol, una paleta de materiales para cualquier proyecto, y la precisión con la que lo hacían. Increíble. El ladrillo, otro material fundamental, mucho más ligero que la piedra, era perfecto para la construcción rápida de fortificaciones y edificios. Los romanos desarrollaron técnicas de cocción que lo hacían resistente al fuego y a la humedad, características cruciales para la durabilidad de sus estructuras. Piensa en los miles de ladrillos necesarios para una muralla, una tarea monumental. Pero el verdadero secreto de la ingeniería romana era el hormigón, una mezcla de cal, ceniza volcánica
piedra triturada y agua, una receta sencilla que resultó ser revolucionaria. Este material, increíblemente versátil y resistente, permitió la construcción de estructuras monumentales que aún hoy nos asombran. Era más barato que la piedra, se moldeaba fácilmente y se endurecía con el tiempo, volviéndose prácticamente indestructible. Piensa en las murallas romanas, verdaderas obras maestras de ingeniería militar. No eran solo muros de piedra, eran sistemas complejos. Observa cómo se utilizaban diferentes materiales: piedra, ladrillo, hormigón, todo estratégicamente dispuesto para maximizar la resistencia. Tú podrías ver los contrafuertes, las torres de vigilancia, las almenas, cada detalle pensado para la defensa. Pero la defensa no era solo pasiva. Los romanos eran maestros en el diseño de fortificaciones activas. Imagina trampas ocultas en las murallas, sistemas de lanzamiento de proyectiles, calzadas estratégicamente posicionadas para emboscar al enemigo. Tú podrías ver cómo la disposición de las tropas y las estructuras se complementaban para una defensa efectiva. En cuanto al ataque, la construcción jugaba un papel fundamental. Las calzadas romanas, esas carreteras perfectamente construidas, no solo permitían el rápido movimiento de legiones, sino que también facilitaban el transporte de materiales de asedio, como arietes o torres de asalto. Tú podrías ver cómo la logística era clave para el éxito militar romano. Pero vamos más allá de las murallas urbanas. Piensa en el muro de Adriano, una serpiente de piedra de casi 120 kilómetros atravesando la fría Britania. Imagínate a los legionarios romanos trabajando sin descanso, colocando piedra sobre piedra, creando una barrera imponente contra las tribus del norte. Era más que una muralla, era un símbolo del poderío romano, una línea divisoria entre dos mundos. Y luego está Constantinopla, una ciudad fortificada como ninguna otra. Sus murallas, una obra maestra de ingeniería bizantina con influencias romanas, resistieron siglos de asedios. ¿Te imaginas el rugido de las catapultas, el impacto de los proyectiles contra el imponente muro, la defensa desesperada de los soldados, la solidez de las murallas, su diseño estratégico, hicieron de Constantinopla una fortaleza inexpugnable durante mucho tiempo? Las murallas de Adriano y las de Constantinopla, aunque separadas por tiempo y espacio, comparten algo en común: la ingeniosa aplicación de la ingeniería romana para crear defensas formidables, materiales resistentes, diseños estratégicos y la mano de obra de miles de hombres dieron como resultado estas estructuras colosales que aún hoy nos asombran. Fueron, sin duda, testimonios del poderío y la capacidad innovadora del Imperio Romano. Mira cómo los romanos, con su increíble ingenio, planificaban sus ciudades. No era simplemente amontonar edificios, pensaban en la funcionalidad y la estética. Imagina calles rectas, amplias, que facilitaban el tráfico y la circulación del aire. Un lujo en comparación con los laberínticos callejones de otras ciudades de la época. Piensa en el Foro, el corazón palpitante de cada ciudad romana. Un espacio abierto, rodeado de edificios públicos importantes. El Capitolio, basílicas, templos, un lugar de encuentro, de comercio, de actividad social. Todo cuidadosamente diseñado para la interacción y el orden. Y no te olvides de las redes de alcantarillado y abastecimiento de agua. Sistemas complejos que garantizaban la higiene y el suministro constante de agua potable a toda la población. Toda una proeza de ingeniería que influenció el urbanismo durante siglos. La planificación urbana romana no era solo cuestión de practicidad, también buscaba la belleza y el orden. Edificios públicos imponentes, plazas espaciosas, calles alineadas, todo contribuía a crear ciudades majestuosas que reflejaban el poder y la grandeza del imperio. Una lección de urbanismo que sigue inspirándonos hoy en día. Pero ¿cómo se lograba esa armonía? Piensa en el Foro, el corazón de cada ciudad romana. No era solo una plaza, era un espacio cuidadosamente diseñado, con templos imponentes, basílicas para la administración de justicia y curias para el gobierno. Todo estaba interconectado, creando un flujo natural de personas y actividades. Observa cómo la ingeniería romana se encargaba de la distribución del agua, el drenaje y la iluminación de estos espacios vitales. Los templos, verdaderas obras maestras de la ingeniería, no solo eran lugares de culto. Su diseño, a menudo con columnas imponentes y fachadas majestuosas, reflejaba el poder y la grandeza de Roma. Imagina la precisión necesaria para levantar esas estructuras, la planificación meticulosa para asegurar su estabilidad y durabilidad. Tú podrías apreciar la sofisticación de sus sistemas constructivos, incluso hoy en día. Y los edificios públicos como las basílicas y las termas,
Eran espacios diseñados para la comodidad y el bienestar de los ciudadanos. La ingeniería romana se encargaba de la calefacción en las termas, de la acústica en las basílicas y de la distribución estratégica del espacio para facilitar el movimiento de las personas. Todo estaba pensado para la funcionalidad y la estética, creando ciudades eficientes y agradables para vivir. Imagina por un momento cómo era caminar por una ciudad romana. Calles rectas que se cruzaban formando una cuadrícula perfecta, una verdadera obra de ingeniería. Eran calles diseñadas no solo para el paso de personas, sino también para el tránsito de carros y animales de carga. Tú podrías ver cómo los edificios se alineaban con precisión, creando un orden visual impresionante. La planificación urbana romana era algo único en su época. Pero la funcionalidad romana iba más allá de la simple estética. Piensa en el sistema de alcantarillado, una red compleja de tuberías subterráneas que recogían las aguas residuales y las llevaban fuera de la ciudad. Una maravilla de la ingeniería que evitaba la propagación de enfermedades. Para ti eso significaba vivir en un ambiente más limpio y saludable, algo vital en una ciudad con alta densidad de población. Y no olvidemos el suministro de agua potable. Los acueductos romanos, esos impresionantes conductos que llevaban agua fresca desde las montañas hasta las ciudades, eran una proeza de ingeniería. Gracias a ellos tú tenías acceso a agua limpia para beber, cocinar y lavarte, un lujo que no todas las civilizaciones tenían. Este sistema garantizaba el bienestar de la población. Pero ¿cómo lograron los romanos construir ciudades tan impresionantes? La clave estaba en la planificación. Imagina a los ingenieros romanos trazando líneas rectas en el terreno, diseñando calles que se cruzaban formando una cuadrícula perfecta. No era casualidad, era un sistema inteligente que facilitaba el crecimiento ordenado de la ciudad, permitiendo la expansión sin caos. Esa cuadrícula permitía la fácil circulación de personas y mercancías. Piensa en el impacto, una mejor distribución del agua, gracias a los acueductos que seguían las líneas rectas de las calles, un acceso más sencillo a los mercados, templos y foros, y una distribución equitativa de los recursos. Todo estaba pensado para el bienestar de sus ciudadanos. El crecimiento de las ciudades romanas no era un proceso aleatorio. Se planificaba la construcción de nuevos barrios, la expansión de las infraestructuras y la adaptación a las necesidades cambiantes de la población. Se construían nuevas viviendas, baños públicos y edificios gubernamentales de forma estratégica para asegurar que el desarrollo se realizaba de manera sostenible y eficiente. Una verdadera maravilla de la ingeniería. Pero la planificación romana no se limitaba a las ciudades. Piensa en sus puertos, verdaderas maravillas de ingeniería. Para controlar el Mediterráneo, necesitaban infraestructuras portuarias robustas. Hablamos de muelles de piedra, capaces de soportar el peso de enormes barcos cargados de mercancías de todo el imperio. Tú podrías ver cómo los ingenieros romanos estudiaban las corrientes marinas, buscando la ubicación perfecta para proteger sus barcos de las tormentas. Imagina los enormes bloques de piedra, cuidadosamente encajados para formar estructuras imponentes. No solo se trataba de construir un muelle, sino de crear un sistema integral, diques para proteger la entrada del puerto, almacenes para las mercancías y hasta grúas para facilitar la carga y descarga. Todo estaba pensado al detalle, para optimizar el flujo de comercio y garantizar la seguridad de los barcos. Ciudades como Ostia Antica, el puerto de Roma, son un ejemplo perfecto. Allí tú podrías apreciar la sofisticación de sus instalaciones portuarias, diseñadas para acomodar una gran cantidad de barcos simultáneamente. La organización y la eficiencia eran claves en el éxito del Imperio Romano, y sus puertos fueron un testimonio de ello. El ingenio romano no solo se reflejó en sus carreteras, sino también en la capacidad de controlar el mar. Pero ¿cómo construían esos puertos tan impresionantes? Imagina, primero, un cuidadoso estudio del terreno. Los romanos no improvisaban. Buscaban bahías protegidas, analizaban las corrientes y el oleaje. Después, el diseño. No se trataba solo de un muelle, sino de un complejo sistema que incluía diques, muelles, almacenes e incluso grúas para la carga y descarga de mercancías. Todo pensado para maximizar la eficiencia y la seguridad. Para la construcción, utilizaban materiales robustos, piedra, madera de alta calidad y el omnipresente hormigón romano. Este último, una mezcla de cal, ceniza volcánica, piedra triturada y agua, era increíblemente resistente y versátil. Te sorprendería saber la precisión con la que colocaban cada bloque de piedra, asegurando una estructura sólida, capaz de resistir el embate del mar durante siglos. Las técnicas de construcción eran sorprendentes. Dominaban el uso de arcos,
bóvedas y cúpulas, elementos arquitectónicos que les permitían crear estructuras imponentes y duraderas. Además, empleaban sistemas de drenaje para evitar la acumulación de agua y reforzaban las estructuras con contrafuertes para contrarrestar la presión del mar. Piensa en la ingeniería que se requería para todo esto, una verdadera proeza. Y hablando de ingenio, ¿viste el puerto de Ostia Antica? Una maravilla de la ingeniería romana. Imagina, un complejo portuario enorme, capaz de albergar cientos de barcos, muelle tras muelle, almacenes gigantescos donde se descargaban mercancías de todo el imperio. Todo meticulosamente planificado, para que el flujo de bienes fuera eficiente, una verdadera máquina de comercio. Tú podrías pasar horas explorando sus ruinas y maravillándote con la escala de la operación. Pero Ostia Antica no era el único. A lo largo del Mediterráneo, los romanos construyeron puertos impresionantes. Piensa en Cartago, en la actual Túnez, un puerto estratégico que controlaba el comercio con África. Piensa en el puerto de Claudio en Ostia, una obra maestra de ingeniería hidráulica que amplió la capacidad portuaria de manera significativa, adaptándose a las necesidades crecientes del imperio. Cada uno adaptado a su entorno geográfico. Estos puertos no solo eran puntos de entrada y salida de mercancías, eran centros neurálgicos del imperio. Eran lugares donde se mezclaban culturas, se intercambiaban ideas y se generaba riqueza. Observa cómo la ingeniería romana, con su planificación, su precisión y su conocimiento de materiales, no solo construyó puertos, sino que construyó un imperio. ¿Te imaginas la cantidad de trabajo y planificación que se requería para crear semejantes estructuras? Pero Ostia Antica no era solo un puerto, era el corazón del comercio marítimo romano. Imagina la cantidad de mercancías que llegaban allí. Grano de Egipto, mármoles de Grecia, sedas de Oriente, todo fluía hacia Roma gracias a su eficiente infraestructura portuaria. Tú podrías ver barcos de todas partes del Mediterráneo descargando sus preciadas cargas, llenando los almacenes y alimentando la poderosa máquina imperial. Esta conectividad marítima no solo abastecía a Roma, sino que también permitía la expansión del imperio. Piensa en las legiones romanas, sus provisiones, sus refuerzos. Todo dependía de la rapidez y eficiencia del transporte marítimo. Los puertos como Ostia Antica eran nodos vitales para proyectar el poder romano a través del Mediterráneo. Sin una ingeniería portuaria avanzada, la conquista y el control de vastos territorios habrían sido impensables. El control del mar, gracias a esta ingeniería, significaba el control del comercio y por lo tanto la riqueza y la estabilidad del imperio. Las rutas marítimas seguras y los puertos eficientes se traducían en un flujo constante de recursos que alimentaban la economía romana y fortalecían su poder político y militar. Tú podrías apreciar la intrincada red de conexiones que sostenía a un imperio tan vasto y poderoso. Pero la genialidad romana no se limitaba al puerto. Piensa en sus impresionantes acueductos, serpenteando por valles y montañas para llevar agua fresca a ciudades enteras. ¿Cómo lo lograron? Adaptando sus diseños a la geografía, utilizando túneles, sifones y puentes para superar cualquier obstáculo. Ingeniería pura para abastecer a un imperio. Y las carreteras, ¡qué maravilla! Recorriendo miles de kilómetros, conectando el imperio desde las costas hasta las zonas más remotas. Imagina la planificación y la logística necesarias para construir caminos que resistieran el paso del tiempo y el peso de carros y legiones. Cada tramo una adaptación al terreno, con curvas, terraplenes y puentes diseñados con precisión. El hormigón romano, ese material tan resistente, no era una fórmula estática. Se adaptaba a las necesidades de cada construcción. En zonas húmedas, se usaban aditivos para mejorar la impermeabilidad. En climas fríos, se modificaba la mezcla para resistir las heladas. La flexibilidad de este material fue clave para la grandeza del imperio. Así que ya ves, la ingeniería romana no era simplemente construir, era resolver problemas. Era adaptarse al entorno, optimizar recursos y superar desafíos. Su capacidad para innovar y ajustarse a las condiciones locales es lo que permitió la creación de una infraestructura que perduró siglos. Pero ¿qué materiales usaban? No siempre tenían acceso a los mismos recursos que en Roma. Imagina a los ingenieros romanos adaptándose a las condiciones locales, utilizando piedra caliza en una zona, granito en otra, o incluso ladrillo cocido, dependiendo de lo que encontraran a mano. Su ingenio se reflejaba en la capacidad de improvisar y optimizar recursos. Eran maestros en la reutilización de materiales, hasta piedras de otros edificios podían servir para nuevos proyectos. La clave estaba en la adaptación. Si el terreno era difícil,
desarrollaban técnicas para asegurar la estabilidad de sus obras. Piensa en los cimientos de un acueducto sobre un terreno inestable. Se aseguraban de que aguantara siglos utilizando técnicas de cimentación avanzadas para cada condición. No había un manual único, cada construcción era un desafío y una solución ingeniosa a medida. El hormigón romano, ese material tan resistente, también se adaptaba. La receta no era siempre la misma. La proporción de caliza, puzolana y áridos variaba según la disponibilidad de materiales en cada región. Imagínate, un hormigón para un clima seco y otro para un clima húmedo, todo pensado para maximizar la durabilidad y la resistencia de sus construcciones. Piensa en los acueductos, tú. No eran solo tubos para llevar agua, eran obras maestras de ingeniería que se integraban perfectamente al paisaje. Su diseño, con pendientes suaves y arcos majestuosos, no solo cumplía su función de transportar agua, sino que también se convertía en un elemento estético de la ciudad. La función y la forma, un matrimonio perfecto. Las carreteras romanas, otro ejemplo brillante. Su construcción, con capas de diferentes materiales y una base sólida, permitía el paso de carros pesados incluso en terrenos difíciles. Pero además de su funcionalidad, las calzadas romanas conectaban ciudades, impulsando el comercio y el intercambio cultural. La eficiencia y la belleza iban de la mano. El hormigón romano, un material revolucionario. Su resistencia y durabilidad permitieron la construcción de estructuras imponentes como el Coliseo. Pero observa su diseño. No solo era fuerte, también era adaptable. Se podía moldear en diversas formas, creando arcos, bóvedas y cúpulas, demostrando una vez más la perfecta fusión entre la funcionalidad y el diseño. Mira tú, la genialidad romana no se quedó en el pasado. Sus acueductos, con sus arcos y canales ingeniosamente diseñados, inspiraron a generaciones de ingenieros. Piensa en los puentes medievales. Muchos de ellos heredaron la estructura de los puentes romanos, adaptando sus técnicas para nuevas necesidades. La solidez del hormigón romano, una mezcla que aún hoy nos sorprende, es la base de muchas construcciones modernas. El uso del arco, ese elemento tan característico de la arquitectura romana, se convirtió en un elemento fundamental en la construcción de catedrales góticas. Y no solo eso, la planificación urbana de muchas ciudades europeas aún refleja el orden y la funcionalidad de las ciudades romanas. Desde las calles rectas hasta la distribución de espacios públicos, la influencia es innegable. Incluso en la actualidad, tú puedes observar la influencia del ingenio romano en la arquitectura moderna. La resistencia del hormigón romano, la eficiencia de sus sistemas de drenaje y la belleza de sus estructuras continúan inspirando a arquitectos e ingenieros de todo el mundo. Es un legado que perdura a través de los siglos. Pero ¿cómo lo hacían? La clave está en su profundo conocimiento de las matemáticas y la física. Imagina a los ingenieros romanos, no solo como constructores, sino como verdaderos científicos. Ellos usaban la geometría para calcular las pendientes de los acueductos, asegurándose de que el agua fluyera con la inclinación perfecta. Sus cálculos eran precisos, permitiendo la construcción de obras monumentales que desafiaban la gravedad misma. La física también jugaba un papel fundamental. Entendían la presión del agua, la fuerza de los materiales y la resistencia de los arcos. Gracias a sus conocimientos, podían construir arcos gigantescos que soportaran el peso de miles de litros de agua, creando estructuras impresionantes y duraderas. Piensa en el peso del agua, la presión y la precisión necesaria para que todo funcione. El hormigón romano, ese material tan resistente, es otro ejemplo de su ingenio. No se trataba solo de mezclar cemento, arena y grava. La clave estaba en la proporción exacta de cada componente y en el proceso de curado. Ellos experimentaron y perfeccionaron sus técnicas durante siglos, creando un material que sigue sorprendiéndonos por su durabilidad. Piensa en el impacto de esas carreteras, un imperio conectado. El comercio floreció. Tú podías transportar mercancías y personas a distancias inimaginables antes. Eso significaba más riqueza, más intercambio cultural y una administración más eficiente del vasto territorio. Todo gracias a la ingeniosa planificación y ejecución de los ingenieros romanos. Los acueductos no solo proporcionaron agua potable a las ciudades, sino que también impulsaron el crecimiento urbano. Imagina la cantidad de personas que pudieron vivir juntas gracias a un suministro de agua constante y limpio. Eso, a su vez, generó un aumento en la población y la actividad económica en las zonas urbanas. Tú mismo podrías ver el impacto en el desarrollo de las ciudades. El hormigón romano, ese material aparentemente simple,
revolucionó la construcción. Su durabilidad permitió la creación de estructuras monumentales que perduran hasta nuestros días. Piensa en el trabajo y la economía que generó su producción y uso a gran escala. Eso significó miles de puestos de trabajo, de campesinos a artesanos altamente especializados, impulsando el crecimiento económico del imperio. ¿Pero qué pasó? El imperio tan poderoso empezó a decaer. Piensa en la complejidad de sus sistemas de ingeniería. Requerían una administración eficiente, una mano de obra calificada y un flujo constante de recursos. Cuando el imperio se hizo más grande y menos eficiente, mantener todo eso se volvió un desafío monumental. La corrupción, las guerras constantes y la inestabilidad política minaron la capacidad de Roma para invertir en infraestructuras. La dependencia de la mano de obra esclava, aunque efectiva, era un punto débil. Con las guerras y la inestabilidad, el suministro de esclavos disminuyó, encareciendo los proyectos y ralentizando la construcción y el mantenimiento. Imagina la dificultad de reparar un tramo de la Vía Apia si no tienes la fuerza laboral suficiente. La innovación tecnológica también se estancó. La falta de inversión en investigación y desarrollo limitó el avance de nuevas técnicas de construcción. El cambio climático también jugó un papel importante. Sequías prolongadas y cambios en los patrones climáticos afectaron la agricultura, la economía y por lo tanto la capacidad de financiar proyectos de ingeniería a gran escala. Piensa en la necesidad de agua para el hormigón, para la vida misma en las ciudades. La falta de recursos se convirtió en un círculo vicioso, debilitando la infraestructura y el imperio mismo. Recuerda la grandeza de Roma, sus imponentes construcciones, pero ¿cómo lograron que duraran tanto? La clave está en su hormigón, un material que siglos después sigue asombrando a los científicos. Investigaciones recientes revelan secretos sorprendentes en su composición. No era solo una mezcla de cal, ceniza volcánica y áridos, había algo más, algo que le daba una resistencia excepcional. Se ha descubierto que la presencia de tobas volcánicas, ricas en minerales específicos, jugaba un papel fundamental en la excepcional durabilidad del hormigón romano. Estas tobas reaccionaban con el agua de mar, creando una especie de autocuración en el material, sellando grietas y fortaleciendo la estructura con el paso del tiempo. Increíble, ¿verdad? Además, la técnica de mezclado, mucho más sofisticada de lo que se creía, contribuía a su resistencia. Los romanos no solo mezclaban los ingredientes, sino que los procesaban de forma que se lograba una estructura microcristalina extremadamente resistente. Hoy los científicos intentan replicar este proceso para crear materiales de construcción aún más resistentes y sostenibles. El hormigón romano nos sigue dando lecciones de ingeniería incluso hoy en día. Su durabilidad, resultado de una combinación de ciencia, ingenio y una comprensión profunda de los materiales, es un testimonio del avance tecnológico del Imperio Romano y una inspiración para la innovación moderna en la construcción sostenible. Piensa en ello la próxima vez que veas una estructura antigua, una verdadera maravilla de la ingeniería. Pero, ¿cómo sabemos todo esto? Imagina, miles de años después, tú estás reconstruyendo la historia de una civilización perdida. Las excavaciones arqueológicas son cruciales. Piensa en la paciencia y el cuidado necesarios para desenterrar cada fragmento, cada ladrillo, cada vestigio de un imperio. Los arqueólogos, con sus pinceles y sus herramientas, revelan poco a poco los secretos de Roma. Además de las excavaciones, los estudios de laboratorio son fundamentales. Analizando la composición del hormigón romano, los científicos modernos pueden entender las técnicas de construcción, la calidad de los materiales y por qué sus estructuras han resistido el paso del tiempo. Tú puedes ver cómo la ciencia moderna ayuda a descifrar los misterios de la ingeniería romana. Las investigaciones no se limitan a los materiales. El estudio de los textos antiguos, los escritos de ingenieros y arquitectos romanos, nos proporciona información valiosísima sobre sus métodos y conocimientos. Imagina descifrar un pergamino antiguo, lleno de secretos de construcción. Tú eres testigo de cómo la historia escrita se une a la arqueología para reconstruir el pasado. Piensa en los acueductos, esos gigantes de la ingeniería. Su diseño, basado en la gravedad y la pendiente perfecta, sigue inspirando sistemas de distribución de agua modernos. Tú podrías estar usando agua que, en esencia, ha recorrido un camino trazado por los romanos hace siglos. Increíble, ¿verdad? Y las carreteras, esas vías que unían el imperio. El conocimiento romano sobre la construcción de caminos con sus capas de diferentes materiales para asegurar la estabilidad y el drenaje, se aplica aún hoy en día en la construcción de autopistas y carreteras.
tú conduces por caminos que comparten la misma filosofía ingenieril que los caminos romanos. El hormigón romano, un material que desafió al tiempo. Su resistencia y durabilidad, incluso superando a algunos hormigones modernos, es objeto de estudio continuo. Los científicos están desentrañando sus secretos para crear materiales de construcción aún más resistentes y sostenibles. Tú te beneficias de esa investigación, aunque no lo sepas. Mira, ¿sabías que muchos puentes modernos se inspiran en la robusta ingeniería romana? Los arcos de medio punto, tan comunes en sus construcciones, siguen siendo una solución eficaz y estéticamente atractiva. Piensa en los puentes de piedra que aún se mantienen en pie, desafiando el paso del tiempo. Su diseño, basado en la distribución inteligente del peso, es una lección de ingeniería que sigue vigente. Y no solo los puentes. Las estructuras de hormigón romano, a pesar de los siglos, siguen siendo un ejemplo de durabilidad y resistencia. Su mezcla de cal, ceniza volcánica y áridos permitió la creación de estructuras colosales como el Panteón, que aún nos asombran por su ingenio y su capacidad de carga. Esa sabiduría ancestral se refleja en los modernos cimientos y estructuras de hormigón. Tú mismo puedes observar la influencia romana en edificios modernos. Fíjate en la forma en que se utilizan los arcos y bóvedas para distribuir el peso y crear espacios amplios y resistentes. Desde rascacielos hasta puentes de vanguardia, la herencia romana sigue viva en la arquitectura contemporánea. Es una prueba de la genialidad de los ingenieros romanos y su legado perdurable. Así que ves, esa red de carreteras, esos impresionantes acueductos, ese hormigón que desafiaba al tiempo, todo eso no solo construyó un imperio, sino que también nos dejó un legado inmenso. Piensa en la ingeniería civil moderna. Muchos de sus principios, sus técnicas, incluso sus materiales, tienen sus raíces en las innovaciones romanas. Es increíble pensar en la influencia que aún persiste. La capacidad romana para organizar proyectos de ingeniería a gran escala, la precisión en sus cálculos y la búsqueda de la eficiencia siguen siendo ejemplos a seguir. Sus soluciones ingeniosas a problemas de transporte, abastecimiento de agua y construcción todavía se estudian y adaptan en la actualidad. ¿Te imaginas la complejidad de construir un acueducto de tantos kilómetros sin la tecnología moderna? Y el hormigón romano, una maravilla. Su durabilidad es legendaria. Durante siglos ha resistido terremotos, guerras y el paso implacable del tiempo. Los científicos siguen investigando su composición para entender sus secretos y replicar su resistencia. Es una lección de ingeniería que aún nos enseña mucho sobre la innovación y la resistencia de los materiales. Vale, te entiendo. Muchas preguntas sobre la ingeniería romana surgen, ¿verdad? Empecemos con el hormigón. ¿Cómo consiguieron esa resistencia? Pues la clave estaba en la mezcla: piedra volcánica, caliza, ceniza volcánica y agua de mar. Sí, agua de mar, algo que ayudó a la reacción química y a la durabilidad. Y la clave no estaba solo en los materiales, sino también en la técnica de construcción, mucho más avanzada de lo que imaginas. Y los acueductos, increíbles. Su diseño era una maravilla de la ingeniería hidráulica. No solo transportaban agua a grandes distancias, sino que también gestionaban pendientes y cambios de altitud con ingeniosos sistemas de sifones y canales. Piensa en la precisión necesaria para construir algo así sin la tecnología moderna. Asombroso. Y las carreteras, una red que conectaba todo el imperio. Su secreto, capas de diferentes materiales, desde piedras grandes hasta grava y arena, creando una base sólida y duradera. Además, el drenaje era crucial, con sistemas que evitaban la acumulación de agua y el deterioro del pavimento. Todo pensado para resistir el paso del tiempo y el tráfico. Vale, ya sabes lo básico del hormigón romano, pero hay mucho más. Para profundizar, te recomiendo buscar documentales sobre la ingeniería romana en plataformas como Netflix o YouTube. Muchos exploran los secretos de sus construcciones con increíbles imágenes y explicaciones detalladas. No te limites a un solo documental. Compara diferentes perspectivas para obtener una visión completa. Además de documentales, existen libros fascinantes sobre arquitectura e ingeniería romana. Busca en bibliotecas o librerías online. Autores como Vitruvio, aunque es antiguo, es una joya. Ofrecen valiosas perspectivas sobre las técnicas de construcción. No te olvides de las revistas especializadas en historia y arqueología. Suelen tener artículos sobre descubrimientos recientes y nuevas interpretaciones de las construcciones romanas. Y no te olvides de Internet, tu mejor aliado. Sitios web como la página del British Museum o el Museo Nacional de Roma ofrecen información detallada y fotos de alta resolución de los acueductos,
carreteras y otras obras. Busca artículos académicos en bases de datos como JSTOR o Google Scholar para acceder a investigaciones especializadas. Hay un mundo de conocimiento esperándote. Y hasta aquí llegamos con este viaje al pasado, amigo. Espero que hayas disfrutado explorando la increíble ingeniería romana. Este vídeo no hubiera sido posible sin la ayuda de muchos, así que quiero darles las gracias a todos los que participaron. En especial, quiero agradecer a mis increíbles suscriptores por su apoyo constante. Vuestros comentarios, likes y compartidos son la gasolina que me impulsa a seguir creando contenido para vosotros. De verdad, sois geniales. También quiero agradecer a todos los investigadores, historiadores y arqueólogos cuyo trabajo ha sido fundamental para la creación de este vídeo. Vuestra dedicación a la verdad histórica es una inspiración para mí. Por último, pero no menos importante, quiero agradecer a mi equipo de edición por su increíble trabajo. Sin ellos este vídeo no sería lo que es. Gracias por todo. Y hablando de ingeniería antigua, ¿qué te parece si en los próximos vídeos nos adentramos en el mundo de la arquitectura griega? Exploraremos las maravillas de la Acrópolis de Atenas y desentrañaremos los secretos de sus templos, columnas y sistemas constructivos. Veremos cómo los griegos, con sus conocimientos de matemáticas y física, lograron crear estructuras impresionantes que aún hoy nos asombran. Después nos trasladaremos al Egipto faraónico para analizar sus colosales pirámides. Imagínate tú la ingeniería necesaria para levantar esas estructuras gigantescas sin la tecnología moderna. Descubriremos las técnicas de construcción, el transporte de materiales y la organización de la mano de obra que hicieron posible esta maravilla del mundo antiguo. Y para finalizar esta serie sobre ingeniería antigua, nos sumergiremos en el ingenio de las civilizaciones precolombinas. Exploraremos las impresionantes ciudades incas construidas en las montañas, los sistemas de riego de los mayas y las avanzadas técnicas de construcción de los aztecas. Veremos cómo estas culturas, con sus recursos limitados, crearon infraestructuras asombrosas que se adaptaron perfectamente a su entorno. Espero que te haya gustado este viaje a la ingeniería romana. Si te fascinó, dale like y suscríbete para más historias increíbles. ¿Qué te pareció la innovación romana? Déjalo en los comentarios.